Buenas tardes, soy el maestro Darinel de Jesús de León Marroquín y el día de hoy les voy a hablar acerca de epistemología y teoría del conocimiento, acerca de la conferencia de Rolando García. Pero antes de adentrarnos más a este tema de epistemología y teoría del conocimiento, me gustaría hablarles acerca de qué es la epistemología, donde hace mención que es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento. Y también hablar acerca del conocimiento, que es sin duda la base de la vida de relación y quizás la más trascendente hoy en día. De acuerdo a la conferencia de Rolando García, él mencionaba mucho a Bertrand Russell, de cómo se manifestaba cómo él mencionaba el conocimiento y escribió estas palabras. Para el sentido común científico es obvio que solo se conoce una parte infinitesimal del universo, que hubo épocas incontables en las que no existió ningún conocimiento y que probablemente habrá incontables edades futuras sin conocimiento. Cósmicamente y casualmente, el conocimiento es un elemento sin importancia en el universo. Una ciencia que omitiera mención de la ocurrencia solo padeciera, desde el punto de vista impersonal, de una insignificante imperfección. De acuerdo a estas palabras, el doctor Rolando García empieza a hablar acerca de cómo se fue manifestando todo esto, acerca de las palabras que menciona Bertrand Russell, en el que a partir de ciertas ciudades como Grecia se aplicaba la filosofía, la religión, la magia, la superstición y la ciencia que empezaron mancomunadas en un mundo de comprensión y de coexistencia. Con el advenimiento del cristianismo, el idilio terminó y vino la gran ruptura. Además, dentro de ello, el emperador Constantino lleva a la práctica las implicaciones de este dogma, cerrando la Academia Platónica con el argumento de que allá se imparten enseñanzas paganas y perversas. Hace mención también que hay un éxodo importante de los filósofos de Grecia, y durante 6 siglos no había ni filosofía ni ciencia en Europa. Además, también en la ciudad de Bagdad se concentró la élite científico-filosófica del mundo. Fue durante 5 siglos el centro intercultural del mundo. La ciencia heleno-árabe llegó nuevamente a Europa a través de España, cuando los árabes fundaron el califato de Córdoba, y de este modo retorna el conocimiento griego nuevamente a Europa. Ahí hace mención de la Iglesia, cuya doctrina había quedado exclusivamente bajo el dominio de la teología. Carecía de una filosofía que pudiera servir de intérprete en los cambios que atañen las relaciones con el mundo físico, como al tejido de las relaciones en la sociedad. Entonces, se va surgiendo la necesidad de establecer nuevos marcos de referencia para la interpretación de estos cambios. Todo esto fue pasando en la ciudad de Bagdad. A partir de ahí nace lo que es Santo Tomás de Aquino, que era una de las grandes inteligencias de la Iglesia en esos tiempos, y que advirtió que no era posible mantener el total dominación de la teología en la interpretación de los fenómenos de este mundo terrenal, e introdujo la doctrina de la doble verdad. Además, menciona que el universo quedó dividido en dos dominios. Más arriba de la luna era el dominio de la teología, y solo allá podía decir que eran los fenómenos, que era la verdad. Por debajo de la luna se admitió que el hombre podía llegar a establecer algunas verdades relativas a través de la observación y la experimentación. Dentro de todo esto, como va mencionando el doctor Rolando García acerca de la conferencia, toca un tema muy importante, que es el renacimiento del siglo XV y el siglo XVI, donde se inicia un proceso social, económico, político y religioso que va a incluir reformas de la Iglesia, que va a conducir a la revolución científica, que culminará en la segunda parte del siglo XVII con Newton. Los neonotianos dominan el resto del siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Acá hacen una ruptura absolutamente fundamental en el problema del conocimiento. Esta ruptura se da
en dos puntos, que se habla de leyes naturales y la ruptura de la teología medieval y la doble verdad, en donde la palabra ley se usaba hasta 1665, referida a normas morales jurídicas. Debido al protestantismo se dio el cambio de marco epistémico. El mundo está creado por Dios, pero Dios estableció leyes y estas leyes rigen el mundo físico. A partir de ahí, la filosofía va cambiando y se va convirtiendo en una filosofía moderna. En ese tiempo, el padre más conocido como hoy en día, el padre de la filosofía es Descartes, que con el surgimiento de la filosofía moderna hay una especie de acuerdo táctico de dividirse la tarea, para decirlo de manera un poco simplificada y quizás caricaturesca. La ciencia se va a ocupar de explicar al resto de la humanidad las leyes naturales y la filosofía le va a explicar al científico qué es lo que sus teorías quieren decir. Por ejemplo, Locke y Hume, Berkeley y Leibniz, y finalmente Kant, son los que van a explicar qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la casualidad, qué son las matemáticas, qué son las teorías. Ellos son quienes le van a explicar a los científicos y los científicos se ocuparán de las leyes y desmarañar esas leyes, pero decir que no son. Al contrario, Newton menciona que yo no hago hipótesis sobre la naturaleza de la fuerza de gravedad. Dentro de esto, Kant viene de la ciencia empírica. Es un físico, se ocupa también junto con Laplace de la teoría de la nebulosa, se ocupa todo el mundo natural. Es poco conocido que Kant fue el primer profesor de la geografía que hubo en el mundo. La primera cátedra de geografía que se abre en Alemania es para Kant. Dentro de la filosofía kantiana es haber planteado con toda claridad el problema de la relación sujeto-objeto en la construcción del conocimiento. Lo que ya no se es aceptable en sus respuestas es que forman un sistema cerrado completo. Él explica el espacio, el tiempo, la casualidad y explica las matemáticas y naturalmente explica la ponencia de su época. Esto es lo que realiza Kant. Y ya para terminar, acerca de las conclusiones, dentro también de la conferencia que realiza el doctor, menciona que el origen del término epistemología es referido a la teoría del conocimiento científico. El tema está centrado en el desarrollo de la ciencia moderna y en particular en la crisis de los conceptos básicos a comienzos del siglo XX. Esto significó el fin de la filosofía especulativa en su capacidad para dar cuenta de las conceptualizaciones y de las teorías de la ciencia contemporánea. Al avanzar los siglos, también los más destacados empiristas deberían admitir el fracaso que tuvieron. La renuncia a las posiciones a prioristas y empiristas lleva a la necesidad de concebir el conocimiento como un proceso constructivo, que a nivel individual se desarrolla desde el nacimiento hasta la edad adulta, y se prolonga a nivel social con el desarrollo de la ciencia. Y como palabras finales, es que hoy en día nos estamos cuestionando acerca de nuevas preguntas que surgen de los conocimientos adquiridos a través de ejercicios psicológicos, o en otras actividades. Es precisamente así que se descartan hipótesis hasta encontrar la respuesta a nuestras dudas. También que el conocimiento científico es un proceso de interpretación continua de nuestra realidad. En este tipo de conocimientos la objetividad es fundamental y se busca explicar en detalle su explicación con la ayuda de conocimientos previos y nuevos. El conocimiento científico entonces utiliza métodos adecuados, nuevas tecnologías y diferentes tipos de equipos que son más adecuados para sus objetos de análisis. Espero les haya servido esta información. Son ideas principales sacadas acerca de la conferencia del doctor Rolando García. Y nuevamente espero les sirva esa información. Que tengan una
un excelente día y gracias por su atención.